Oye, 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 ponte en pie. Oye, ponte en pie. Oye, 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 levántate. Oye, negro, 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 negro. Oye, ponte en pie. Oye, Juro África especial que hacemos sobre el decenio, a los que nos estáis siguiendo a través de Radio Maputo en Facebook, y nos seguís también por el YouTube de Moisés Bombá, director de Radio Maputo, con quien en los estudios con los que estamos trabajando esta mañana, y a los que nos veis por Barcelona, por el 28 de la TDT, y en Madrid en Telecá en Vallecas. Bienvenidos a este especial Juro África sobre el decenio. Vamos a hablar del decenio afrodescendiente a partir de la información del informe realizado por la Fundación Vida y su presidente en el marco del decenio afrodescendiente. Vamos a hablar con Luis Alberto Alarcón Valencia, un Boletófili, quien es el alto responsable panafricanista de la ONU en relación al decenio en ECOSOC, el alto comisionado para los movimientos panafricanistas de la ONU de ECOSOC, con quien vamos a hablar del decenio afrodescendiente. Bienvenido, Luis Alberto. Muy buenos días, un bolo. En España. Muy buenos días, compañeros y compañeras, allí desde el otro lado del charco, como se suele decir. Deseo saber que todos estás muy bien y bueno, especialmente les hago llegar un afectuoso saludos en el marco de la conmemoración de este acto especial de Radio Maputo, en aras de proclamar los logros de la afrodescendencia a nivel global. Agradecemos los servicios técnicos que tenemos a Moisés Bombá, director de Radio Maputo, que nos ha estado llevando la gestión y todo lo que es la programación y la edición de este programa. Así que nuestros amigos que estáis en México, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Guinea Ecuatorial y Senegal, que nos estáis viendo desde allí, pues deciros que vamos a empezar con este balance. El doctor Alarcón, por favor, ¿nos puede, de alguna forma, primero, qué es el decenio afrodescendiente? Bueno, creo que para explicarlo de manera sucinta, de manera clara, el decenio afrodescendiente es básicamente el reconocimiento más elevado que los organismos internacionales declaran a favor de las afrodescendencias a nivel mundial, y precisamente tiene que ver con la declaración del proceso Durban. O sea, somos casi que coincidentes con las propuestas por Durban para que por primera vez en la historia de la humanidad se pusiera en alto el reconocimiento negado a los descendientes de aquellas personas que fueron esclavizadas por los europeos en el Nuevo Mundo. Entonces estamos hablando de que el decenio afrodescendiente tiene su génesis central en Durban, ¿no? Para nuestros oyentes, porque quieran saber qué supuso Durban para esa reivindicación. Bueno, para todas las personas que participamos en Durban, por primera vez los países atrora colonialistas, esclavistas, y todos aquellos que estuvieron altamente comprometidos en el genocidio en el mapa negro aceptaron ese olvido histórico con las poblaciones negras, y se reconoció por primera vez que el genocidio negro era un delito de lesa humanidad que no prescribía a lo largo de la historia, y que por lo tanto las naciones coincidían en hacer un reconocimiento unánime para todos aquellos hombres y mujeres que fueron víctimas del crimen más atroz de la Ilustración europea: haber destruido el continente africano, haber destruido la cultura, sus tradiciones, y haber sometido por cerca de 5 siglos, algo menos, algo más, a los negros. Siglos a través de los cuales miles de generaciones fueron frustradas de haber construido su presente, su futuro, y que por lo tanto ese desmembramiento que se hizo de los africanos podría ser las consecuencias actuales en las cuales el continente negro se encuentra atrapado, ¿no?, entre la ilustración de los barbaries y el salvajismo con el que nos vieron los blancos.
En ese sentido, quería un poco volver al que situáramos el tema del decenio afrodescendiente, porque por parte de las instituciones europeas y africanas y latinoamericanas se pretende algo así como que la ONU regaló a los negros el decenio, pero ¿qué hay de verdad en todo esto? Bueno, yo me puedo considerar ser miembro histórico del proceso de los afrodescendientes, de la comunidad negra, porque considero que yo, como muchísimos otros, nos empezamos desde muy niños en el movimiento negro en Colombia, en el movimiento cimarrón, y una de nuestras frustraciones tenía que ver que al hilo de que se internacionalizaban las protestas marxistas, el comunismo, el liberalismo, el socialismo, los sueños de los negros seguían siendo enclaustrados en ese estuche en el que nos había llevado la civilización del blanco. Y para nosotros que crecimos con el sentimiento reivindicativo de las poblaciones negras bajo el telón de la dominación del criollismo, pues uno de nuestros sueños era conseguir alfabetizarnos para convertirnos en mensajeros de esas proclamas internacionales. Esas proclamas internacionales a través de las cuales los negros en América, en el Nuevo Mundo, habíamos sido flagrantemente olvidados. Y quiero recordar con ello que nuestra organización se constituye en la primera fundación de negros de origen colombiana constituida por primera vez en Europa, cuando por primera vez lo que tiene que ver la causa negra, bajo ese telón, bajo esos estigmas y esos prejuicios, crear una fundación de negros en Europa no era algo que tradicionalmente se hacía, y que precisamente llegar con ese proceso de apertura para establecernos en España era para llevar el mensaje de las proclamas reivindicativas de las poblaciones negras. Entonces considero que Durban y la creación nuestra de esa fundación negra en España se corresponde con ese proceso que durante muchísimos años fue silenciado, y en aras de que conseguimos ganar un espacio de libertad de expresión en España, se pudo empezar a hablar de la cuestión negra, de la crisis más elevada de violación de todos los derechos de las poblaciones negras y de los genocidios que se cometían en América con toda la legitimidad y el apoyo de los europeos, porque hasta entonces en Europa era tradicionalmente claro hablar de pueblos indígenas y de la colaboración y la evangelización, pero enunciar los problemas y los delitos, la criminalidad y todo lo que acontece en el mundo blanco en las Américas era uno de esos elevados niveles de silencio plausible, ¿no? Entonces creo que ese puede ser nosotros podemos apropiarnos de haber puesto ese grano de arena para lo que hoy por hoy es afrodescendientes, ¿no? Elevar el grito de proclama por la visibilidad y el empoderamiento de los afros, de los africanos llevados a América en condiciones de esclavitud, y que la era de la modernidad en Europa habían sido borrados de su propia historia. Era sensacional que unos negros llegaran a España hablando de crear una fundación de negros, cuando los que crean las fundaciones para traficar con las miserias de los negros son los blancos. Y ese debate lo llevamos a lo largo de estos 20 años y consideramos que hoy por hoy hablar de afrodescendiente fue un hito histórico de nuestra fundación, muy vinculada a las personas que desde niños nos vinculamos al movimiento cimarrón en Colombia con el ánimo de convertirnos en mensajeros de las proclamas reivindicativas del pueblo negro que había sido o que hasta entonces estaba olvidado en las garras del criollismo y del europeísmo, porque hablar de negros en Europa era algo por descubrir, ¿vale? En esa línea, doctor Alarcón, quería saber en la cuestión de la reivindicación negra, ¿qué ha pasado? ¿Por qué en la reivindicación de los africanos que venían de América Latina y Europa desapareció? De repente los negros que vienen de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Argentina, vienen a hablar de sus títulos académicos, pero muy pocos vienen en el presente ya a establecer una reivindicación de exigencia a España y a Europa por el crimen del colonialismo, del apartheid, la esclavitud, como hacen los indígenas, que sí exigen. ¿Cuál ha sido por qué hemos llegado a ese nivel de dispersión
de desinterés. Hombre, tenemos que tener en cuenta, compañero Agui, que todos somos producto de la nulidad sistemática y que hablar de negros y de la causa negra es un esfuerzo o un sobreesfuerzo de todas aquellas personas que nos permitimos hablar con libertad, porque tú sabes que no es fácil ni se nos ha permitido hablar de lo negro, hablar de lo propio, hablar de nuestras circunstancias y hablar de lo que los otros nos han hecho históricamente a los negros. Llegar a Europa, los negros llegamos a hablar del folclore y de las tradiciones porque nuestros discursos son discursos cuestionables. A nosotros también nos han dado un contexto histórico en el que el negro no tiene que llegar a hablar de sus problemas, sino a llegar a hablar de las destrezas, de las habilidades, de la heroicidad y de lo destacado, de los intelectuales blancos, de la colonización, y siempre poner en alto el nombre del blanco en detrimento del sufrimiento que a lo largo de la historia se ha mantenido contra las poblaciones negras, al tanto que hoy por hoy toda América reniega de tener negros allí cuando han sido los negros los que sobre sus espaldas se han construido naciones que hoy por hoy tienen a todos los negros en las más... ¿cómo podríamos decir? En los niveles de pobreza, de marginalidad, exclusión, opresión, que es totalmente contradictorio, ¿no?, con los niveles académicos y de educación que tienen los blancos, que siempre llegan para hablar de progreso, de desarrollo, para llevarnos tecnología e información, pero que lo negro se quedó allí petrificado en el siglo XIV. Y que nuestros países hispanoamericanos nos han hecho más proclives a hablar siempre en honor y enaltecimiento del opresor, nunca hablar de nosotros como parte de una sociedad oprimida. Por eso no es extraño que un negro llegue a España, a Europa, y ese negro venga a hablar de Chancaca, de Chontaduro, de Buñuelo, porque es que no te olvides, históricamente al negro se le negó el derecho a la palabra, el derecho a la voz, el derecho a hablar de sí mismo. El negro puede hablar de los demás, lo que no se le permite es que el negro hable de sí mismo, de su situación de marginalidad, de su exclusión, de su opresión, del racismo y de todo lo que culturalmente se nos ha impuesto a lo largo de la historia. Por eso no es extraño que un negro llegue a Europa y sea parte de la negación estructural de los estados. Es tan inequívoco en nuestra actitud que un negro para un español pasa a ser algo desconocido, cuando el español que tienes enfrente ha sido parte de tu estructura de esclavitud, de marginación, de sufrimiento, porque de lo contrario nuestros nombres y apellidos, que ni siquiera nos pertenecen, nos está devolviendo al presente con una historia negada, con una identidad que no nos pertenece. Y el español que te ve llamarte con nombre y apellido del español te pregunta, ¿y de qué país de África vienes? Entonces no sé si me entiendes el sentido práctico de la negación del otro a verse reflejado en el cuerpo de un negro, pero somos parte de esa estructura de silenciamiento, ¿no? Eso me recuerda mucho a algunos de mis hermanos de Guinea Ecuatorial que llegan a España y dicen que en Guinea no hay una dictadura, sino lo que pasa que es que ellos, como son músicos raperos famosos, viven bien, ¿no? Es la misma actitud de negación de la realidad que los negros practicamos en diferentes contextos, ¿no? O por ejemplo mis hermanos senegaleses que presentan a Senegal como un país estable y resulta que mueren en una semana 400 senegaleses en el agua. Menuda estabilidad en un país donde sus hijos tienen que emigrar y morir en el agua, ¿no? O sea, todos son un marco de contradicciones en el negro. Por un lado, negar que en Colombia y en Brasil hay un genocidio, porque los intelectuales colombianos negros que hay en España, pues es un tema que ellos tratan de soslayar, y los guineanos pues igual con la dictadura, ¿no? Y los senegaleses con el genocidio. Que vamos a entrar directamente en materia, doctor Alarcón, en relación al informe que la Fundación Vida ha presentado la semana pasada ante las Naciones Unidas en la valoración de lo que ha sido el decenio. En él ustedes afirman en ese informe que el papel de España ha sido prácticamente irrelevante en el proceso en estos años que han pasado, ya van a cumplirse los 10 años,
y que ha habido 3 gobiernos, los de Zapatero, los de Rajoy y ahora otra vez Sánchez, en el cual ustedes manifiestan que prácticamente los avances han sido exiguos. ¿Cuál es la situación de España? ¿Qué es lo que España ha hecho y cuál ha sido lo que debía hacer? Bueno, yo quiero resaltar, los primeros 20 años que llevamos nosotros como la primera fundación de origen colombiano que nace en el seno de las poblaciones negras y se crea por primera vez en Europa una fundación de negros, con lo que supone las limitancias de la legislación europea para permitirte establecer aquí, que para nosotros nos costó 3 años de lucha institucionalizadas para ganar la legitimidad de podernos registrar con una fundación identitaria que reclamase ser portavoces de la población negra. Entonces ya desde ese punto de vista ya habíamos ganado un espacio de legitimidad. El llegar a Naciones Unidas proclama de la voz en defensa de las poblaciones afrodescendientes tiene que ver que a lo largo de estos años nuestro trabajo ha sido significativo para tejer a nivel del mundo una red de solidaridad en defensa de los derechos humanos de los hombres y mujeres que históricamente fueron abandonados en el Nuevo Mundo, para ese desprecio y ese odio con el que la ilustración de los blancos dejó a millones de descendientes de africanos abandonados en las manos de la ilustración europea. Era más fácil hablar de las guerrillas o hablar del narcotráfico en Europa antes que denunciar el alto nivel de violencia que se acontecían en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Ecuador, en Perú. Allí donde hayan negros se sufre de la misma estrategia de vejación de las poblaciones blancas, ¿no? La nulidad sistemática. La llegada a Naciones Unidas tuvo un claro apoyo por esa similitud que hacemos algunos negros de la lucha legítima de los judíos a defenderse de que los judíos en Europa se han ganado su derecho en su lucha contra el Holocausto, a denunciar el genocidio de los judíos y a elevar su voz de protesta frente al nazismo. Y esas coincidencias de suerte pues nos llevó a coincidir con muchos judíos que son proclives a entender el proceso reivindicativo de las poblaciones negras, que está casi coincidente con lo que los judíos habían hecho en Estados Unidos desde el Teatro Apolo para ayudar a los cantantes negros. Ese apoyo de la población judía en España básicamente se esquematizó con permitirnos participar en los foros europeos de la Coalición Europea contra el Racismo, donde la voz del negro siempre es tutelada, suplantada y representada por los portavoces clásicos de siempre, los curas o las monjas o los directores de las fundaciones y macro ONGs de los blancos. Son quienes se han atribuido el derecho de hablar en nombre del otro y de la otra, porque a nosotros jamás se nos da el derecho a ser representantes o vernos representados en ninguna parte. Gracias a ese apoyo de la comunidad judía, nosotros conseguimos, digo judía que no del gobierno de España, porque desde siempre la institucionalidad española ha estado muy en contra de que nosotros como institución tuviésemos aquí algún roleplay. No digo algún roleplay, poder destacarnos y pasamos a ser sospechados por la misma criminalidad del que te está criminalizando, ¿no? A preguntarnos de qué vivís, antes de decirnos en qué podemos apoyarles, ¿sí? A qué os dedicáis, antes de decir cómo podemos facilitarles los medios. Y en fin, una serie de cosas que siempre surgen como los obstáculos sistemáticos cuando la iniciativa es de los propios negros, ¿no? Muy gracias a que la comunidad judía hasta ese entonces se compró apoyarnos para nosotros pudiésemos establecernos aquí como una delegación de fundación claramente identitaria de negros. Y lamentablemente con el gobierno de Zapatero, con su ministro Rubalcaba a la cabeza, sufrimos uno de los choques frontales más denigrantes del socialismo, porque no hubo un ministro más perseguidor de negros que Rubalcaba. Teníamos prácticamente delegaciones de la fundación y habíamos en poco tiempo teníamos más de 8.000 militantes negros
y el que yo me negara rotundamente a entregar los listados de los nombres de esas personas, me recuerdo que Rubalcaba se propuso a irlos deportando uno a uno de España y creo que lo consiguió porque hasta yo estuve en el aeropuerto a punto de ser deportado, ¿no? Por ese derecho a poder presentarnos como negro, a vernos representados en la institucionalidad de los negros y a no permitir de que los curas, las monjas y las macro ONG de los blancos siguieran hablando el nombre de los negros, porque es una acción bastante contradictoria. Aquí en España es donde más ONGs existen salvadoras de negros, pero esas ONG salvadoras de negros nunca consiguen elevar de categoría a los negros ni mejorarles sus condiciones. En la medida que los negros sigan en las condiciones hasta en las que en la actualidad están, seguirán ellos cobrando subvenciones a cargo de esos negros. Y una de las cosas que más reivindicábamos ahí era el derecho a ser empleados, a vernos empleados por el que nos pudiera contratar, a generar espacios de proactividad y de inserción sociolaboral antes que el gobierno gastara dinero en mantener a los negros en las filas de los comedores, pidiendo ropa vieja, pidiendo esto, porque al gobierno le costaba más sostener un comedor que darle un DNI a un negro, ¿no? Entonces esas luchas pues fueron bastante significativas. Y resalto que a nosotros quienes mandaron apoyo desde Israel a apoyarnos fue el ministro de Israel, que coincidimos en una reunión en Alemania, y sin ese apoyo de Israel nosotros aquí nos hubiesen hecho añicos, y hoy por hoy podemos decir que tenemos a 2 negros en Burger King, uno en el Lidl, pero al negro en Europa se le ve más como un objeto proclive a través del cual el blanco puede trasvasar su buena intencionalidad. Nunca se ve a un negro para decirte: ven, te doy un puesto de trabajo, ven, yo te hago útil o yo te hago visible en esta sociedad, porque los negros no llegan a pedir aquí limosnas ni a pedir el sentimiento de cooperación. La persona llega para ser empleado, para verse útil en la sociedad, útil, lo que utiliza a las personas, pero a los negros siempre se les margina y siempre se les relega. Es tan típico encontrar en Legazpi, que es el gueto de los negros clásicos en Madrid, y existe un centro comercial allí que se llama Carrefour. Tú entras a ese centro comercial al cual pueden acudir todos los intelectuales españoles que van de turistas, filantrópicos, utópicos, a reunirse con los negros, los hippies, pero ninguna de estas personas consigue meter un solo negro a trabajar en Carrefour, ¿sí? Entonces son esas dos interpretaciones de una misma realidad. Entonces el movimiento, la fundación, claro que sufrimos nuestros ataques, nuestras amenazas y nuestras vejaciones, porque causábamos más sensación no por el tipo de trabajo que hacíamos, sino por el tipo de negros con los que los españoles y los europeos no estaban habituados, que eran personas que pedíamos el derecho a vernos representados por nosotros mismos, a poder hablar de nuestros problemas y a tener derecho al acceso de unos documentos de residencia como los puede obtener cualquier otro ciudadano, sobre todo cuando España es más proclive en acoger a argentinos, chilenos, que son los blancos de América, antes que darle papeles a los negros, ¿no? Entonces esos procesos reivindicativos nos ganaron muchísimas enemistades. Las instituciones socialistas hasta ese entonces, porque coincidimos con Esperanza Aguirre, que fue la primera presidenta de la comunidad, que nos ofreció un local desde el cual nosotros pudiésemos establecernos, pero tenemos en las instituciones españoles enemigos declarados. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que continuamente mantiene preguntando en todos los países si traficamos con visas, si traemos de manera ilegal a los negros a nuestras conferencias, y todo lo que pueda ser cuestionable para tener algo negativo que hablar de nuestra fundación, nunca para decir vamos a destacar el trabajo de esta fundación, a mirar cómo les apoyamos. No siempre han sido acciones dedicadas más a deslegitimarnos que a legitimarnos. En el 2012 Estados Unidos, por X o Y motivo, por recomendación de quienes nos han visto luchar, pidieron que fueran nuestros avales, porque Colombia y los otros países hispanoamericanos se negaron a hacer avales nuestros para que nosotros pudiéramos vernos representados en Naciones Unidas. Y lo hago de manera extensa y clara, porque para verse en las instituciones de los blancos tú primero tienes que demostrar que no tienes la necesidad, ¿no? Me parece que siendo una organización de base
social y de negros, primero tenemos que demostrar que tenemos suficiente dinero para poder estar en la ONU, porque si te muestro las cuentas que a mí me piden sustentar el manejo económico de la organización, para yo demostrar que soy una organización capaz de estar en Naciones Unidas. Entonces, estar allí no es porque nos lo hayan regalado, es porque ha habido un trabajo, ha habido un esfuerzo, pero luego la institucionalidad de los blancos no permiten a las bases sociales verse reflejadas en esa hilaridad del discurso de los blancos de ir en defensa de los más pobres, colocándole muros o obstáculos a los pobres. Así que nuestra organización ha tenido esas coincidencias de encontrar el apoyo de la comunidad judía, que sin el que ellos hubiesen mandado aquí a su ministro de Israel a hablar en defensa nuestra, Jordi Zuclá y todas aquellas personas que estaban en el Congreso, para evitar o para tratar de contener la guerra que nos había declarado Rubalcaba, que tenía que acabar los negros que estaban exigiendo derechos. Y muchas de esas personas del entonces con los que organizamos la fundación fueron deportadas lamentablemente de ese país, porque España no quería héroes negros, ¿sí? Sino hablar del problema de las guerrillas con las que sí colabora con los marxistas, ¿vale? Antes de ayudar con el proceso de los negros, porque tú sabes que a las guerrillas colombianas se les recibe con tapete en Suiza y tienen vocería parlamentaria y tienen representación institucional porque son guerrilleros, pero nunca se les vende como genocidas, ¿no? O como criminales a sueldo, o como lo que se quiera decir. Sencillamente son revolucionarios que están en contra del Estado, y nosotros al llegar a España a favor o en defensa de los negros, pues también fuimos parte o somos parte de ese proceso de desestructuración y de deslegitimidad, porque a nosotros la intelectualidad de los blancos no nos ha reconocido nuestro trabajo, ¿sí? Más bien nos ven como enemigos del Estado. Y quiero ir por ahí, doctor Larcón. Sí. Quiero decirle, porque usted ha manifestado la dificultad ante lo que ha sido este efecto de los movimientos negros reivindicativos en las instituciones, pero las instituciones españolas, como las americanas, ya han incorporado a negros. Tenemos negros en Vox, tenemos negros en el Partido Socialista, tenemos negros en el Ministerio de Igualdad, tenemos a Rita Bosao, tenemos el nombramiento hace poco del doctor Toisiller. Bueno, tenemos negros entonces, ¿cuál es el problema? Si hay negros en las instituciones, ¿por qué las reivindicaciones de reparación de Durban de los negros y de los cimarrones no tienen una corresponsabilidad? Bueno, históricamente se sabe que el proceso de los negros nunca ha sido respetado, y la institucionalidad del blanco nunca va a respetar el proceso de los negros. Es verdad que producto de estos procesos reivindicativos hemos conseguido que muchos hermanos negros puedan coincidir en las instituciones establecidas por el sistema de los blancos, pero tenemos que ser claros en entender que los negros que están allí no están para representarnos ni para hablar de negros, están allí simplemente para decorar el espacio, que puede presentarse como un espacio diverso, pero esos negros no llegan para legitimar la defensa de los derechos humanos de los negros, sino para darle el continuismo a la institucionalidad del blanco, porque antes de que llegara Toisiller ya teníamos a Ignacio Solas, tenemos alcaldes negros en Madrid, tenemos a un diputado, a Lu, y tenemos mucha gente que ha alcanzado esos espacios que el blanco los quiere homologar como parte del proceso reivindicativo de los negros, pero es una gran mentira. Esos negros no están allí para representar a los negros, representan el sentido práctico de lo que los blancos quieren hacer ver como la diversidad. Es tan contradictorio presentar a esos negros en las instituciones que hoy por hoy esos negros son nuestros primeros enemigos del movimiento negro. Es algo ilógico, es como presentar a un sindicalista enemigo de los trabajadores, que porque el sindicalista se ha hecho ministro. Pues yo te quiero decir que en España y en cualquier espacio de la hispanidad, los negros que llegan a la institucionalidad del blanco se convierten automáticamente en enemigos del movimiento negro, aunque sepan que nosotros somos quienes hemos motivado el que ellos lleguen allí. Ellos llegan para decir que llegaron por sus títulos, empezando por acreditar que los que no los tenemos somos los que estamos en la calle gritando.
pero son interpretaciones que hace la lógica de los negros que están en las élites y en las intelectualidades. Nada suscita un cambio estructural si eso no se hace desde las bases sociales. Si hoy por hoy tenemos un diputado en el Partido Socialista, no es porque Pedro Sánchez se lo haya sacado de la manga, es porque a Pedro Sánchez le han llegado las reivindicaciones y que por primera vez se exigió a ese partido a través de una PNL y a través de su portavoz político Simancas, que es amigo de este movimiento negro, que por favor se llevara a un diputado negro a eso. Claro, el blanco no va a traer a un negro que pueda ser alter ego o que pueda emitir un mensaje contradictorio a lo que el blanco le está diciendo en la sombra que tiene que decir. El negro ahí no tiene voz propia. En última es un, como se dice en francés, ¿cómo se le llama a los títeres? Un fantoche, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Sí, en esa línea de argumentación, claro, ha sido muy decepcionante, por ejemplo, y no podemos hacer responsable a estas personas que llegan a las instituciones, porque bien sabemos por el estudio de Frantz Fanon, y es negra más que las blancas, pero también en el trabajo magnífico Los Condenados de la Tierra, que los negros que llegan a ese espacio llegan para hacer folclore, para bailar. Bueno, algunas de las manifestaciones de la doctora Rita Bosajo en Argentina, donde manifestó que cuando fue nombrada por Podemos diputada fue cuando descubrió que era negra. Ese tipo de manifestaciones que desgraciadamente se hacen parte, pero no solamente en España. En Colombia tenemos a Pastor Elías y los ministros como la señora la señora ministra de Guinea Ecuatorial de Cultura, que anunció, después de haber estudiado en España, anunció que tenía 500 pares de zapatos, Guillermina Micue. Entonces estos son los modelos, digamos, que se imponen porque, claro, el colonialismo, 500 años de colonialismo y la falta de voluntad del propio Estado hacia la comunidad negra, porque, como usted ha dicho, en España hay mucho interés a hablar de Palestina, siempre temas muy recurrentes, salvo el tema de los negros, que es algo siempre último, ¿no? Guinea Ecuatorial, que fue una provincia de España, y en Guinea Ecuatorial hay españoles en las cárceles, torturados, y el gobierno no quiere hablar de esto porque no es un tema que interesa, ¿no? Pero sin embargo, como usted bien ha dicho, se traen a los blancos latinoamericanos y en 2 días les dan papel, les dan trabajo, los ponen a trabajar, y desgraciadamente esa falta de comunicación que usted dice con nuestra élite en las instituciones, pues es perversa, y sobre todo con una situación en que está muriendo la gente en las playas, en donde hay una crisis muy fuerte, y resulta que los premios a los derechos humanos se lo dan a Beyoncé y a Barbie, y no a las personas que están luchando para denunciar realmente el sistema, porque si el Estado sigue reconociendo a las folclóricas, el sistema nunca va a cambiar. Y eso es algo muy que se repite constantemente, ¿no? No sé si usted se acuerda cuando el doctor Pedro Cerolo quería poner a los negros a leer Marx. Como si los negros fueran unos tipos a los cuales hay que meter ideologías y que no supiéramos ni siquiera qué tenemos que pensar, ¿no? En el tema del genocidio que se da en Latinoamérica, y el silencio cómplice que existe sobre eso, también aparece en el informe que ustedes han hecho. ¿Qué puede decirnos de esa situación en Brasil? Por ejemplo, esta semana hemos tenido un asesinato, pero en Brasil los datos que viene la ONU son de 2.120 negros al año, mucho más que en Estados Unidos, pero sin embargo solo oímos hablar de Estados Unidos, de Floyd. En Colombia son casi 700, y no hay ese levantamiento social por parte de la izquierda blanca, que sí lo hay con Estados Unidos. ¿Por qué se da eso? Hombre, yo en mis 20 años que llevo viviendo aquí en España, y espero que me queden muchísimos más, lo hago muy coincidente con mi proceso de militancia en Colombia. En Colombia,
existe una fuerte presión de intimidación contra toda aquella persona que alce la mano. El sistema automáticamente le va a eliminar. Por eso cientos de miles de personas negras han caído bajo el flagrante sistema de aniquilamiento sistemático en el Estado, de violación de todos los derechos de las poblaciones negras y esa pérdida sistemática de la libertad de expresión. En España yo coincido con una historia que es análoga a nuestro pasado, que es el tema de la hipocresía. A los negros se nos ha enseñado a ser hipócritas y esa hipocresía tiene que ver con que los negros siempre tenemos que vernos emular algo que realmente no sentimos. Y cuando emulamos aquello que no sentimos que se corresponda con el interés del opresor, inmediatamente el opresor te da un premio. Por eso no puede ser extraño que a Lucía, a Sue y a todos, porque el blanco siempre va a buscar galardonar al negro que se porte bien o que haga las cosas que con las que el blanco puede divertirse, y como manera de generarte como envidia, ¿no? Para decirte, oye negro, si tú haces lo mismo, pues también esperarás tu premio, ¿no? O de lo contrario, ya sabes lo que te espera. Pero yo creo que nosotros no vivimos, un movimiento no puede vivir a la espera de que se le reconozca con los premios de la sociedad blanca para hacer saber que el negro es importante, porque las evidencias de falta de importancia de la población negra están allí. En países tan modernos como Colombia, de cada 1.000.000 de negros, solamente 2 personas tienen acceso a ir a una universidad, ¿sí? Los niveles de pobreza en los que vive la población negra no son equiparables al estatus que tiene Pastor Elías para decir que las cosas en el país están cambiando. Hay que ir al fondo del asunto y poder descubrir que los negros que viven en estructuras de marginación no somos los que estamos en Facebook, porque el 98% de las poblaciones negras en Colombia no tienen posibilidad de hacerse famoso en Facebook, ni de estar dicharachando, ni de tener prestaciones sanitarias. No, están en los cañaduzales de los árabes y de los judíos y de los españoles. ¿Dónde viven esos negros pobres? Porque esos negros nunca los vamos a conocer, salvo que nos los muestre en la iglesia en sus procesos reivindicativos de evangelización. Entonces creo que tampoco debemos de dejarnos desvirtuar con esas irrealidades a través del cual el sistema del blanco pretende reconocer con 2 premios a 2 negros, porque esos 2 negros actúan en función de los intereses del blanco, porque si esa realidad de reconocimiento del blanco fuera real, las grandes mayorías de negros en España, en lugar de ser deportados, tendrían oportunidad de tener un trabajo, ¿sí? Los que gozan de las tasas más bajas de inserción sociolaboral son los negros y los africanos, y las personas que quizás tengan las mayores potencialidades son los negros, no los ecuatorianos ni los peruanos. Pero si tú vas a 200.000 bares en España, en cada uno de esos bares habrá un ecuatoriano, un peruano o un chileno. Lo contradictorio es encontrar a un negro trabajando en un bar de españoles, que son proclives a decir que somos el país más solidario. Entonces yo creo que esos premios que entrega el blanco no tienen por qué desvirtuarnos de la realidad, que se puede mirar con los mismos ojos con la que los miramos todos. El nivel de violencia que viven las poblaciones negras en Brasil o en todos los países coincidentes con la hispanidad están allí, no me las invento yo. Están allí porque han estado siempre allí petrificadas en el horizonte de la civilización y el europeísmo. Cuba, ¿cómo viven los negros en Cuba? Pues todos están en la cárcel porque el comunismo los mandó allí. Los pocos negros que andan libres es porque Castro quería hacerse mostrar que no era un racista blanco. Pero ¿cuál es la situación de los negros en Santo Domingo, en Haití? Bueno, todos los países que podríamos del eje de la hispanidad, para que aquí vengamos a hacer reconocimientos de la entrega de un premio de derechos humanos y se lo demos a quienes nunca han hecho un movimiento de negros ni han constituido una asociación de negros, sino precisamente a quienes los blancos utilizan para hacer creer a las grandes mayorías de negros que están oprimidos que el blanco tiene un sentimiento de galardonar a los negros que se puedan portar bien, ¿sí? No sé si me entiende la analogía que te hago. Es una explicación, además, no solamente se da en Madrid, se da en toda España. Yo recuerdo en Barcelona, donde se da esa misma realidad, donde
en el centro de la ciudad es muy difícil encontrar a negros trabajando, y los negros están hacinados solamente recogiendo chatarra, recogiendo hierros por la calle con carros, y los negros están en las afueras. En Mataró, por ahí hay un apartheid físico, pero que no se discute, y al mismo tiempo el ayuntamiento de izquierda de Ada Colau, en su afán por reconocer a los negros, no reconoció a Kareba, ni a Rasbari, ni a Rufi, ni a toda esta gente que lleva años luchando por los derechos de los negros, sino buscan a un senegalés que sea más o menos del acuerdo, y que esté todo el rato hablando de cuestiones muy superficiales, y que a los blancos les hace sentirse como solidarios, como gente muy, muy moderna. Mira el racismo está en España, en Madrid, en Castilla, aquí mira, somos súper tolerantes, en fin, ese tipo de mensajes que usted acaba de decir, y que desgraciadamente siguen siendo hegemónicos en el discurso. Y quería ir al tema del discurso, doctor Alarcón. Rigoberta Menchú, no sé si usted se acuerda de aquella reunión que tuvimos con la doctora Rigoberta Menchú en el año 2002 en Madrid, y también con la señora Winnie Mandela Mandela, que ya falleció. Insistían mucho en que los negros no tienen discurso político, y cuando uno escucha hablar al señor Luc, diputado del Partido Socialista, en su día a Rita Bozal, a Lucía Suez, no sé cómo calificarlo, pero cuando uno escucha hablar a estas personas, uno se da cuenta de que realmente tanto Rigoberta Menchú como Winnie Mandela tenían mucha razón en el tema del discurso. ¿En qué consiste la perversión del discurso negro? ¿Por qué es un discurso, o no sé en qué consiste? Porque cuando Luc afirma que él no está en la política por culpa de los negros, sino está por sus títulos académicos en Senegal, ¿qué significa eso? Bueno, yo vuelvo a reiterar, Agui, la cuestión de la negación a los negros de la libertad, el derecho a la expresión, el derecho a legitimarnos y el derecho a autoproclamarnos, con ese derecho de poder expresarnos desde el sentir propio de los negros, y todo eso encaja en la hipocresía que el negro tiene que emular para buscar ser encantado por la sociedad opresora. Ningún negro puede expresarse desde la realidad de lo que el negro siente dentro, porque el común denominador de negros sabe de su opresión, conoce de su sistema y sabe el medio en el que se mueve, pero ningún negro va a abrir la boca para hablar con sinceridad y con honestidad de lo que el negro siente, porque eso va a tener y a generar un rechazo, y el blanco quiere que el negro le hable con ese lenguaje difuminado, con ese discurso solapado y con esa forma de decir lo mismo, enmascarando siempre su propia realidad, porque es la única manera a través de la cual el blanco le va a aceptar, inclusive comiéndose las palabras de su propio lenguaje. Porque si el negro muestra un atisbo mínimo de querer, aunque no sea intencional, de superar al blanco o de ponerse por encima del blanco, inmediatamente el blanco le va a aniquilar, porque el blanco sabe que no puede tener rivales ni contendores negros. El sistema está diseñado para hacer que el negro actúe como un payaso negro, y el negro sabe que necesita subsistir en el sistema de opresión, y cualquier negro que se libere de esas cadenas pues automáticamente cae en un proceso de aniquilamiento, y toda nuestra gente negra es parte de ese proceso. A ti te van a aislar, a ti te aíslan, y si el negro no busca aislarte, bien porque el blanco se lo ordena, hagamos una estrategia entre blanco y negro para anular a este negro, porque es altisonante. El negro por sí mismo hará lo que el blanco ya quiere que haga, aislar a cualquiera que puede resultar altisonante, aunque sea en defensa de sus propios intereses. Y no tengo por qué decirte por qué mataron a Martin Luther King, por qué mataron a Malcolm X, por qué a Patrice Lumumba y todo lo que ha sucedido. Los negros pasamos a ser cómplices, o en la mayoría de los casos somos cómplices del sistema de opresión, porque el blanco ha impuesto que para ser aceptado tú tienes que obrar como al blanco le gusta que obre. Es a tal el nivel de ignorancia que tú vienes a España y a Europa y tienes que comportarte como si el blanco en su vida hubiese visto un negro. ¿Ah?
y venimos de un proceso de colonización, de esclavitud, de apartheid, y entonces yo tengo que sonrojarme o hacer de como el negro el arquetipo y entonces él te dice, eres tan exótico, y entonces en su discurso y en su verbalidad yo tengo que aceptar que el término exótico, que es para los animales, me lo vean en mí como humano, o que me digan, tú también eres persona, pero ¿desde cuándo el blanco aprendió que tú eres persona? Claro, y que te lo tiene que recalcar y dice, no, aquí todos somos humanos, todos somos iguales, pero ¿desde cuándo el blanco entendió que tú eres también igual? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas discursivas que están en el ambiente, porque el blanco quiere hacerse sentir afable, pero el blanco sabe de lo que está haciendo, conoce de su delito. Entonces, lo que te digo, perdona que termino, te digo, en España es el país donde más macro ONGs pro salvar a los negros existen, pero lo contradictorio de esa acción es que tú te puedes recorrer las grandes tiendas de España, los grandes bancos de España, y no vas a ver en ninguna de esas organizaciones a negros, e inclusive en las propias organizaciones pro negros no tienen negros. Entonces, ¿qué hacen esas organizaciones para salvar a los negros? Traficar con las miserias de los negros. Claro. ¿Sí? Ese caso ¿Cuántos negros ves trabajando tú en Telefónica, en Resol, en Unión Fenosa, en todas esas multinacionales que donan dinero y que sacan en sus campañas un negrito famélico con la tripa hinchada, hecho una mierda, rodeado de moscas, y diciendo vamos a salvar a África porque vamos a llevar alimentos, vacunas, pero si a los propios negros que tenéis en España no los queréis ni ver? ¿Ah? Entonces ese es un tema que tiene que ver. Yo recuerdo cuando mataron a Lucrecia Pérez, en el año 92, íbamos en manifestación con Cristina Almeida y el señor Gallardón, y fue cuando España se inventó a un personaje que es Esteban Ibarra, que es el Movimiento contra la Intolerancia, y después cuando volvieron a matar a otro negro es cuando inventaron su racismo. Entonces cada vez que matan a negros, los blancos crean sus ONGs, y resulta que ahora el Movimiento por la Paz se ha apropiado del decenio y ha puesto a una negra al frente de esto, ¿no? Y el Movimiento por la Paz es para los que nos oyentes que lo escucháis en Colombia, en Ecuador, en Guinea Ecuatorial, en Senegal o en Brasil, es una ONG de blancos, de como tantas que hay, pero que el tema negro, como es un tema lucrativo donde hay dinero, pues se apropian de ello y ponen a una negra, y a esa negra la convierten en el líder de los negros y la ponen a atacar el movimiento negro para demostrar que las cosas que decimos aquí en este medio, pues somos unos locos, incultos y demás, ¿no? Un poco pues como pasa en todas las luchas contra las dictaduras en África, ¿no? Donde los propios dictadores frente al líder de UP, que es Celestino Kempe, inventan a otro que es Darío, el líder del CPNS inventan a otro líder, el líder del país inventan a otro, o sea, crean, digamos, muchos liderazgos alternativos para distorsionar el proceso de lucha, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el papel en el informe? Lo he leído, en la página 10 del informe aparece, pero quiero que usted nos explique a la audiencia cuál es el papel de las macro ONGs, porque primero eran misioneros que iban a África a evangelizarnos, después se convirtieron en guerrillas, después de las guerrillas se convirtieron en partidos socialdemócratas del comunismo, cuando cayó el comunismo se convirtieron en ONGs, pero el papel de esta gente sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el rol de estos grupos? Hombre, como toda organización del tercer sector, todos nos proclamamos el derecho a existir. Yo creo que ha habido una malversación y ha habido un exceso de utilitarismo del mundo moderno por los países, según ellos, en vía de desarrollo. Y esa intencionalidad yo creo que se presenta más como una táctica eufemística, ¿no? O como una gran cortina de humo para hacernos creer que lo que creemos es real y que lo que se debería de tener como real no existe. Es una gran mentira porque, vuelvo y te hago una analogía, España es el país que tiene el mayor número de ONGs proclives a salvar a los negros, y los negros en España no consiguen
un lugar para trabajar en igualdad de condiciones y en igualdad de trato como lo consigue un ecuatoriano, un peruano, un mexicano, un chileno. Entonces, el trabajo de la macro ONG no lo tendría que explicar yo, no, está allí puesto en la realidad, que con 40 años de existencia de esas ONGs de solidaridad y cooperación, los negros son la población, el colectivo social, la minoría étnica en Europa con las dificultades más altas o más perversas de inserción sociolaboral, y que son las personas que más dificultades se les pone para acceder a unos documentos de residencia. A verbo y gracia que ahora han llegado como 40.000 venezolanos y el 90% por ellos tienen documentos, a los que negros aquí en España con 20, 30 años no han podido ostentar, ¿sí? Entonces, realmente el sentido práctico de las macro ONGs es ser la fuente conectora con el establecimiento de la institucionalidad del sistema del blanco, de dar subvenciones, pero las subvenciones ¿a quiénes se las van a dar? A organizaciones que ellos mismos crean, porque la nuestra no ha recibido nunca en este país una subvención. Lo que sí hemos recibido son citaciones policiales para explicar de qué vivimos, ¿sí? Y si tenemos a 7.000 negros agolpados, a suministrar la lista, porque seguramente somos proclives a organizar una banda de negros para atacar la institucionalidad de los blancos. Todas esas cosas tienen que entenderse, que el poder hegemónico que se ejerce siempre tiene que estar en la estructura de poder de la persona blanca que tiene conciencia de colonización del mundo negro. Aquí se vive muy bien las ONGs diciendo querer hacer cosas a favor de los negros que nunca se hacen ni se harán. Nosotros hicimos una proposición no de ley de reconocimiento a la comunidad negra, y hoy por hoy la suma de todas esas ONG no se ha podido reglamentar una ley de reconocimiento a la población negra. De lo que sí se hizo fue una ley para el colectivo gay y otras colectividades sociales. Es más tradicional de pronto saber que todo el Estado quiere apoyar los comercios de los chinos, pero si ves a un negro abriendo una peluquería o abriendo un bar, una cafetería, lo más seguro es que el rigor de la institucionalidad del ayuntamiento va a estar allí para cerrarle a ese negro la posibilidad de que se tenga un empoderamiento económico o se desarrolle como microempresario. Entonces, todas esas cosas, yo creo que podría entenderse cuál ha sido la interpretación de las macro ONG. Yo en ese informe que he presentado a Naciones Unidas hablo de ese doble rasero con el que nos mira la sociedad blanca, ¿no? Primero, a ti se te cuestiona porque no tienes los elementos necesarios y suficientes para demostrarles a ellos que eres una organización representativa o que puedes estar en la mesa donde se sientan las grandes macro ONG, ¿no? Pero a verbo y gracia, la institucionalidad del blanco habla en sus objetivos del milenio de ir en defensa de los pobres, aunque a los pobres no se le ofrezcan instrumento alguno para desarrollar sus procesos organizativos. Y que cuando la mínima expresión de esa colectividad social víctima de la opresión quiere estructurarse, el Estado, coincidente con su sistema de opresión, va en aras de destruir cualquier iniciativa que no surja dentro de su propio entramado de amigos de su institucionalidad. Y por eso la fundación aquí no es que sea un palito en la boca de todo el españolismo. Nosotros aquí estos 20 años nos ha costado luchar contra las voluntades de todas las instituciones, y es algo que los negros lo saben porque hemos pasado de ser bien vistos a ser mal vistos, y para estar en Naciones Unidas demostrando que hemos sido capaces de tejer una red, hemos tenido que demostrar tener un dinero que no lo podría tener ninguna organización de base, que es bastante contradictorio, ¿no? Un espacio para hablar de los pobres y de los oprimidos, pero que para llegar allí tenemos que tener una cuenta gorda, ¿vale? Yo me quedo sencillamente, pienso que es muy contradictorio el trabajo de la institucionalidad y de las macro ONGs y a quién dan las subvenciones con los impuestos ciudadanos, tan contradictorio como que el Estado acerque a los negros que nunca han hecho nada a las esferas de empoderamiento político para significar la gestión de la integral de la diversidad negra y premia a negros que hacen lo que el blanco diga que haga para demostrar a quienes estamos reivindicando nuestros procesos de que si os comportáis bien seguramente les vamos a dar la misma medalla, ¿no?
pero los que estamos... Hay una canción de Misero que habla de esto, ¿no? Se llama Bangam. La recomiendo aquí, todos los que nos estáis escuchando, hay mucha gente conectada en todos los países del mundo escuchándolo. Estamos en un especial aquí en Radio Macuto, estamos en un especial haciendo un especial sobre el decenio, una valoración del decenio, hablando con Luis Alarcón Valencia, un boletófili, que es el alto comisionado panafricanista de Naciones Unidas para el decenio afrodescendiente, y con el que estamos valorando cuál ha sido este espacio de decenio en relación a los negros y en relación a la población negra. Y creo, ya que estamos hablando de la palabra negro, quiero, doctor Alarcón, que en el uso de la semántica y el uso de la epistemología hay una ingeniería social muy de laboratorio por parte de algunos grupos que le están restando ese sentido a la lucha negra cambiando sus expresiones. En Chile en 93 conseguimos hablar de afrodescendientes, pero ahora el término afrodescendiente se ha convertido en algo que usa todo el mundo, hasta un senegalés dice que es afrodescendiente. Un tipo que ha nacido en Dakar, ¿no? Y otros conceptos como efecto llamada, subsahariano y ahora racializados. Pero todos esos términos que se inventan al margen de los negros, en una academia en Somosaguas, en Blancos Progres, que inventan ideas que luego le mandan a sus negros para que vayan repitiendo en lavapiés y diciendo, no, usted no es negro. O sos como Anafán, onto racializado. Entonces, ese tipo de situaciones está visto que históricamente en las revoluciones la terminología ha sido muy importante para la identidad de la lucha. ¿Cómo ve usted esta situación, digamos, conceptual, ¿no? Porque el ministerio nos manda, el ministerio de la doctora Rita Rosado nos manda rellenar un formulario para hacer una encuesta sobre cuántos negros hay en España, y en esa encuesta no aparece nunca la palabra negro, sino un montón de términos menos negro. Entonces eso crea, de alguna forma, y vuelvo otra vez a Fanon, piel negra, máscaras blancas, crea un problema de entendimiento. ¿Usted cómo lo ve? Y ya nos quedan 5 minutos para que vayamos situando ya el debate en torno a la cuestión de los propios negros, porque ya hemos analizado el papel del Estado, el papel de España, y ahora estamos en el papel de la propia élite negra en relación a su crisis, y en ese sentido el tema de la tecnología y la conceptualización. Bueno, ¿me escuchas? Sí. Tú sabes que somos coincidentes históricos. La colonización nos enseñó de que los negros no creamos ciencia. La etimología, la epistemología, la filosofía, las ciencias abstractas, las matemáticas y todo tienen que tener un trasfondo de fundamentación del blanco, y los negros nos hemos hecho adictos a que todo aquello que no sea bautizado por los blancos no tiene un sentido práctico ni es de lógica interpretación por los negros. Más bien, si no tenemos el bautizo de un blanco, seguimos siendo diablos negros, ¿no? Y te lo resumo, a los negros se nos enseñó a no crear ciencia. En España tenemos ese problema de que la gente se siente ofendida por la carga semántica negativa que el español le atribuyó al término negro. Pero luego, cuando aparecen los intelectuales negros, muy aprendidos de las ciencias abstractas de los blancos, quieren desmitificar el sentido práctico de la palabra negro porque al blanco le resulta ofensiva, ¿sí? Pero los negros, que a lo largo de los siglos hemos sido base de la toponimia de los blancos, nunca nos ha resultado la palabra negro algo malo o algo obsceno, como el que ahora hablamos de blancos y el blanco se siente ofendido porque no le llamemos por su nombre, sino que nos remitamos a él como el blanco, ¿sí? Cuando él siglos atrás siempre nos ha podido llamar el negro o ese negro, ¿sí? Ahora, el tema es que si yo le digo a ese que me llama negro, le digo blanco, el blanco entonces me va a pedir llámeme por mi nombre, pero cuando el blanco nos ha llamado por nuestro nombre, ¿no? Aunque los nombres nos los hayan puesto los blancos. Y eso sucede en España, que la intelectualidad negra, el círculo de negros que son proclives a haberse aprendido de las historias de los blancos, quieren atribuir ciencia, rigor, moralidad, política,
la base epistemológica de las palabras, es a lo que el blanco pueda catapultar en sus catarsis. Llamarnos ahora racializados, y no es que lo dice un científico blanco, entonces ningún negro va a pasar a llamarte racializado y va a dejar de llamarte negro para que te llamen racializado. Entonces los negros somos adictos a aprender de la ciencia del blanco, aunque el blanco en su ciencia nos deconstruya y continuamente asuma al sujeto negro como el objeto de sus investigaciones, porque es que en el siglo XX no encontramos enciclopedias que nos expliquen las grandes averiguaciones o los grandes estudios científicos acerca del blanco, ¿sí? Lo que sí encuentras es antropología para los negros y sociología de negros, siempre el blanco explicando al negro. Y eso pasa con el uso de la palabra, y el que tú veas en esa encuesta que no se quiera utilizar el término negro es porque la intelectualidad negra considera que ese término es ofensivo para el blanco, pero el que le ha puesto la carga semántica negativa al término negro no han sido los negros, han sido los blancos, ¿sí? Entonces ahora los que no se sienten negros o medio negros pues quieren borrar la palabra negra porque no les representa a ellos, o simplemente es figurativa y no tiene nada que ver con su destino, porque ni se sienten negros ni se sienten blancos. Entonces entran en ese limbo en el que hemos sido mandados por el Dios blanco hace siglos atrás, ¿no? De la interpretación del sentido práctico de las palabras, de la lucha de los negros, porque a los negros no se nos dio la posibilidad de crear ciencias de negros para blancos. Es lo que el blanco, si el blanco mañana se le ocurre llamarnos rojos, pues tenlo por seguro que todos dirán, ya no somos negros, somos rojos. Y el blanco lo tiene demostrado. Si tú vas a la universidad y te quieres graduar, pues tendrás que hacer tu bibliografía con científico blanco, y si la haces con negro, pues nunca te darán tu título, ¿sí? Y bueno, es aprender simplemente lo del blanco. Ya para mañana no somos negros, somos blancos. Y eso pasa en la encuesta que se quiere hacer en España, negar el significado sustancial de la palabra negra para no hacerlo ofensivo al blanco. Seguramente que en la encuesta preguntarán si tú te sientes blanco, ¿no? No, y además que le limitan la cantidad de negros que existen, no van a aparecer en esa encuesta, porque si tú no dices claramente, imagínate que tú haces una encuesta de cuántos judíos o musulmanes hay en España y no aparece nunca ni la palabra islam ni la palabra hebrea, entonces la gente puede pensar que el judío musulmán es una marca de ropa. Entonces ese tipo de cosas. Bueno, ya estamos concluyendo. Queríamos agradecer a toda la gente que estáis allí, Radio Maputo, a todo el equipo de trabajo técnico que tenemos detrás haciendo esto, y bueno, remitiros a que a partir del mes de enero estaremos asiduamente aquí en Radio Maputo haciendo este programa y dándole contenido a este espacio que es Radio Maputo, que es una de las, al igual que la Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde, es de las pocas, la única fundación creada por negros en España, no una fundación de blancos que pone a negros al frente para que digan que Gabriel Fubé es un mentiroso y tal, no. Creada por negros. Radio Maputo es la única radio creada por la población negra de Guinea Ecuatorial, los africanos de Guinea Ecuatorial, por los guineanos, para cuestionar la dictadura y los crímenes en Guinea Ecuatorial. Es el único medio de comunicación, radio que existe, y os invito a que desde aquí, desde ahora, nos tendréis aquí en directo a partir de enero para seguir hablando de la forma que lo hemos hecho con el doctor Alarcón, porque también las formas en comunicación cuentan, ¿no? ¿Nos vamos? Ellos puedan hablar libremente, ¿no? Así que agradecer al doctor Alarcón. Es el informe. El informe será público próximamente, me han dicho. El informe que se ha presentado en las Naciones Unidas sobre el papel y el balance de estos años del decenio, y que hemos hablado con Luis Alberto Alarcón Valencia, un bolo de Tófili, que es el alto comisionado panafricanista de Naciones Unidas para el decenio.